De la anarquía. Bueno, buenas tardes, casi noches. Seguimos con el ciclo que comenzó ayer, este ciclo de conferencias de política para tiempos difíciles, ¿no? Tiempos difíciles que ayer el filósofo Daniel Innerarity expuso las dificultades de gobernar en la sociedad de las crisis, de esas crisis endémicas. Y hoy aterrizamos con el tema concreto de Europa. ¿Hacia dónde va Europa? Tenemos para ello a Marian Martínez Bascuñán. Ella es profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Es también columnista, ex jefa de opinión del País, pero no solamente es columnista, sino también editorialista del País, con quien tiene un contrato de colaboración desde hace bastantes años. Es un placer seguirla, yo me imagino que la conocen. Para quienes no, yo les recomiendo su columna de todos los domingos, desde luego, que es una delicia desayunarse con esos análisis, sobre todo los que hace precisamente del tema que viene a hablar hoy. Yo no voy a desgranar su currículum, solamente bueno, pues diré algo respecto del tema que va a ocupar la conferencia de hoy. Antes sí quería decir, para quienes nos estáis siguiendo desde casa, en streaming, en directo, como sabéis, la dinámica es la conferencia y luego se abre un turno de palabra, que efectivamente la gente que está presencialmente aquí lo puede hacer, pero el streaming no nos lo permite, no nos permite interactuar. Sí que hemos arbitrado un sistema un poco improvisado, pero creemos que puede funcionar. Si alguien del público de casa quiere transmitir alguna pregunta, algún comentario a la intervención de la ponente de hoy, tiene que mandar un correo electrónico a la siguiente dirección: seu.alacant@ua.es. La repito, seu.alacant@ua.es. Aquí estaremos recibiendo las preguntas hasta las 9 de la noche, en que tendremos que cerrar ese turno de preguntas para que nos las puedan trasladar aquí y desde aquí trasladárselas a la ponente. Bueno, yo voy a darle paso a ella. Simplemente me gustaría destacar de sus columnas maravillosas algo que se refiere y que tiene que ver mucho con el tema de hoy, que a mí me gustó mucho, es bastante reciente, y dice, y además es optimista, si luego no lees el resto de la columna, claro, pero yo me quedo con esa. Dice, el mismo virus que sacudió al mundo y que mató a más de 2 millones de personas en menos de un año, el que cerró escuelas, colapsó hospitales y nos precipitó a los balcones, hizo posible que en Europa empezásemos a reimaginar nuestra comunidad política desde la interdependencia. Qué bonito. Eso es el ¿hacia dónde va Europa? Bueno, está en interrogantes. Muchas gracias, Marian, por haber aceptado la invitación de la sede de la Universidad de Alicante. Bienvenida y bueno, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias por la presentación y por el cariño, ¿no? Es realmente un placer estar aquí
Lo venía comentando con Mar ahora de camino hacia aquí desde la estación, que es salir de Madrid y llegar aquí y... ¿Se me oye? Ahora. Igual, espera. Aquí mejor, ¿no? Aquí. Sí. ¿O no? No sé. Vale. Y no sé si es la atmósfera de la ciudad, el mar, el ambiente, no sé, como el mood, ¿no? Que te hace como pues descomprimirte y decir qué bien salir de Madrid y qué bien estar esta tarde aquí para charlar, para contar, bueno, lo que vienen siendo algunas reflexiones durante que he ido formulando, sobre todo a raíz de la crisis de la COVID y sobre un tema que es verdad que me obsesiona bastante. Soy muy europeísta, siempre he tenido una visión bastante optimista de Europa, de la necesidad de pertenecer a la Unión Europea, de que el futuro es ese, el futuro es una unión como en los Estados Unidos, ¿no? Una federalización, una profundización en esa federalización que vaya transfiriendo soberanías y que nos pueda hacer enfrentar los retos no ya del futuro sino del presente. Es verdad que el tono pesimista suele ser más sexy, vamos a decirlo así, y aunque algunas veces pues me hayan tachado de ingenuidad o bueno, pues de ser un poco naif con este tema, pues yo no quiero renunciar a esa perspectiva, porque vengo de una rama de la ciencia política, que es la teoría política, sobre todo la teoría política normativa, ¿no? La que piensa en el deber ser, la constructiva, ¿no? La teoría política crítica, que viene de la escuela más posmoderna, Foucaultiana, pues es muy interesante, nos enseña cómo funciona el poder. Es una época esta también donde si no entiendes ese funcionamiento del poder, sobre todo a nivel de relaciones internacionales, no estás entendiendo absolutamente nada, pero al mismo tiempo creo que es necesario ese filtro, ¿no? Pasar ese análisis de la perspectiva que mira de frente al poder también con un horizonte normativo, por así decir, un horizonte caracterizado por valores y por lo que debe ser, ¿no? Que el ser se convierta en ese deber ser, y creo que al final Europa es una potencia normativa, aunque Europa en estos momentos está muy perdida porque el lenguaje que se habla en el mundo es un lenguaje del poder, cada vez más un lenguaje de la geopolítica del poder. Creo que Europa tiene que seguir luchando para que el mundo se parezca cada vez más a ella. Todo esto lo voy a desarrollar aquí en líneas mucho más generales. A lo mejor habrá algún punto de la exposición en la que piensen que me estoy abstrayendo demasiado, pero creo que es importante dar una visión de conjunto de lo que está pasando en el mundo, también una visión de conjunto desde ese background de las ideas, ¿no? ¿Cuál es esa disputa subterránea de ideas que están ocurriendo en el mundo, que afectan directamente a lo que Europa es? Y finalizaré pues con los retos más concretos que creo que tiene la Unión Europea, ¿no? Es un momento complicado porque se han acelerado los tiempos, ¿no? La pandemia ha acelerado muchísimo todas las tendencias que se venían produciendo, que estaban ahí, y de repente pues ha salido como un corcho sube a la superficie, temas como el cambio climático, como las propias pandemias, ¿no? Que era algo, parecía que era ajeno, pero probablemente se sucederán más, y esto, bueno, pues ha activado muchas cosas y ha hecho que el año 2020 estuviese marcada, por un lado, por la COVID, y al mismo tiempo estuviese conviviendo esta crisis de la COVID con desafíos que podríamos denominar estructurales, ¿no? Como decía anteriormente, pues el cambio climático, la lucha por la desigualdad, la seguridad, algo que está poniendo de manifiesto la crisis de Ucrania, y la transformación digital, ¿no?
Son, como digo, crisis mezcladas con transiciones profundas y estructurales, piensen en el cambio climático, que van a cambiar nuestra vida e incluso tendrán quizás repercusiones antropológicas, ¿no? Entonces, tanto la crisis climática como la tecnológica va a cambiar nuestro imaginario, va a cambiar nuestra representación del mundo, va a cambiar incluso nuestra manera de estar en el mundo. Todo esto se está viviendo ahora mismo desde la Unión Europea con otro tipo de rupturas, ¿no? A nivel interno, lo que nos ha traído la COVID ha sido efectivamente, como recordaba Mar en uno de los textos que escribía, pues un momento en el que tuvimos que salir a los balcones para homenajear a esos trabajos que estaban completamente olvidados, los trabajos sistémicos que la pandemia ha conseguido, yo creo, poner en valor o al menos visibilizar. Colapsaron hospitales, en fin, pero al mismo tiempo creo que la Unión Europea respondió con solidaridad y con cooperación, ¿no? Como no respondió a la gran recesión de hace 10 años. Ahí tenemos esos fondos europeos como semilla de un posible brazo fiscal de la Unión Europea que se va a debatir este año. Van a ser una de las batallas más importantes políticas que van a tener lugar en el seno de la Unión Europea. Vamos a ver qué es lo que sucede con esto. Y también respondió con una centralización en la distribución de la vacuna como algo absolutamente inédito en el mundo. Yo creo que, sobre todo cuando lo hablo con los estudiantes, creo que no somos conscientes de esto, de esta excepcionalidad en una parte del planeta en la que empezamos a vacunar 27 países el mismo día, a distribuirlos y además con criterios de justicia social, es decir, de vulnerabilidad, ¿no? No sé si hemos pensado alguna vez en lo que significaba todo esto y cómo esto era algo absolutamente único en el mundo. Esto no ha pasado en ningún lugar del mundo, ¿no? Entonces, esto fue gracias a la Unión Europea y a cómo reaccionó la Unión Europea. A nivel exterior, creo que lo que ha puesto de manifiesto también, sobre todo la época de Trump, ha sido pues, que la necesidad de buscar nuevas formas de cooperación, de buscar esas estructuras de cooperación. La Unión Europea es eso, es una estructura, o debe serlo, una estructura de cooperación, y por eso debe fortalecerse y estructurarse desde un sentido político, ¿no? La pandemia ha sido un factor federalizante en este sentido, gracias a ese embrión de lo que puede ser el brazo fiscal, gracias a esa respuesta solidaria, pero también lo estamos viendo con la crisis de Ucrania, ¿no? Cómo la Europa de la defensa puede ser también un factor federalizante, y así lo ha expuesto también el propio gobierno de coalición en Alemania, que va a impulsar ese elemento federalizante de la Unión Europea, y en eso está en completo acuerdo con Macron, con Francia. Vamos a ver qué ocurre también con las presidenciales francesas, pero en cualquier caso el impulso ahora mismo es ese, ¿no? Una Europa fuerte y política en un mundo dominado por la competencia entre grandes potencias, regida hasta ahora por ese duopolio China y Estados Unidos al que Rusia se quiere sumar, ¿no? Y ahora empiezo con ese análisis más de exterior, ¿no? De relaciones internacionales para ir aterrizando, ¿no? Parece que a medida que la crisis de Ucrania llega a su punto de ebullición, es probable que los esfuerzos occidentales por castigar y por aislar a Rusia se vean socavados también por lo que va a ser el apoyo de China. Y esto es importante. Esto es importante porque se está creando un nuevo eje entre China y Rusia. Xi Jinping se ha convertido en el aliado más importante de Rusia en estos momentos y todo apunta a que ambos están pensando en un cambio profundo del orden global que va a influir necesariamente en la estructura de seguridad también de la propia Unión Europea, ¿no? China apoya la demanda rusa de que Ucrania no se una a la OTAN
ese apoyo de Xi Jinping a Putin refleja pues una creciente identidad entre los intereses y las visiones del mundo que tienen Moscú y Pekín, ¿no? Según los medios chinos, Xi Jinping le dijo a Putin: ciertas fuerzas internacionales están interfiriendo arbitrariamente en los asuntos internos de China y Rusia bajo el pretexto de la democracia y los derechos humanos, ¿no? Y en última instancia Europa es esto. Europa es derechos humanos, Europa es democracia, Europa es un sistema liberal. Lo decía la semana pasada también, que es flemático, que es frío, es mucho más difícil de defender que las identidades que defiende, ¿no? La autocracia populista, por llamarla de alguna manera, pero en el fondo esos valores, ese modelo que representa Europa y que representa la parte del bloque occidental, está siendo contestada en estos momentos, ¿no? Por este nuevo eje formado por Moscú y por Pekín. Tanto Putin como Xi Jinping piensan que las revoluciones democráticas que se están produciendo en el área supuestamente de influencia rusa se deben, sobre todo pues, lo que hemos visto en Kazajistán, se deben sobre todo a las fallas fundamentales del orden mundial actual, ¿no? Lo que ellos piensan es que si ese orden, si esas estructuras de gobernanza global que surge sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial no estuviese pensado para reforzar a Occidente, pues esas revoluciones democráticas que se están produciendo en ese área de influencia soviética pues no se estarían produciendo, ¿no? Entonces hay una combinación, dicen, de instituciones, de ideas y de estructuras de poder que están determinando que se desarrolle esa política global y esas revoluciones democráticas. Por tanto, la idea que ellos tienen es probablemente cambiar ese orden mundial y que se adapte mejor a sus propios intereses. Y es ahí donde Europa tiene un papel fundamental. Me gustó mucho en el discurso que pronunció Macron la semana pasada en el Parlamento. Él hablaba de Europa como una potencia de equilibrio, ¿no? En un momento en el que parece que el siglo XXI va a estar determinado por esa lucha entre gigantes, entre Estados Unidos, China, a la que se ha sumado Rusia. ¿Cuál es el papel? ¿Cómo se manifiesta esa potencia de equilibrio que tiene que ser la Unión Europea? Pues encontrar esas formas de cooperación internacional que eviten la guerra, por supuesto, que puedan responder a desafíos contemporáneos, como es el propio cambio climático, que sean inclusivas también, es decir, que no den pie a que potencias como China o Rusia en alguna medida puedan decir que están pensadas para el beneficio de Occidente, ¿no? O sea, que sean inclusivas también. No se puede formar una gobernanza internacional excluyendo a potencias que no coinciden con nuestro propio modelo. Tienen que ser inclusivas en ese sentido. Y, sobre todo, construyendo una Europa más fuerte, con capacidades propias, que pueda hacer valer su voz, su fuerza, sus principios en ese marco refundado, ¿no? Es lo que se ha denominado también como la autonomía estratégica. Y es también lo que sostenía en su discurso Macron la semana pasada cuando hablaba de crear un diálogo propio con Rusia, ¿no? En este momento en el que Putin quiere ningunear a Europa y solo reconoce como interlocutor legítimo a Estados Unidos y la OTAN, porque Europa no le sirve para fortalecer su estatus. Bueno, pues hay que reivindicar esa voz, hay que reivindicar esa posición de Europa y ese papel que puede jugar como potencia de equilibrio, ¿no? Y esto lo tiene que hacer en un momento en el que, como decía anteriormente, se ha producido esa crisis del marco unilateral de 1945, sobre todo a nivel de eficacia, ¿no? Y algo muy interesante que tiene que ver con lo que estábamos diciendo anteriormente y que ahora voy a desarrollar después, que tiene que ver con una crisis de la universalidad de los valores que sostenían ese marco de 1945, ¿no? Los valores que sostenían esas estructuras del marco de gobernanza de 1945. Lo que China y Rusia están diciendo a Occidente es que el mundo
estaba caracterizado por dos cosas fundamentalmente, por su unipolaridad y una universalidad que ellos piensan que forma parte de la cultura occidental, ¿no? Están relativizando de alguna forma o están entendiendo que los derechos humanos forman parte de una cultura occidental y por tanto lo que están haciendo es relativizando el valor de los derechos fundamentales, ¿no? Esto es algo muy interesante. Unipolaridad quiere decir que las instituciones actuales pues están demasiado centradas en darle ese poder a Estados Unidos. Yo creo que esto es cierto. Después del colapso de la Unión Soviética, el mundo se quedó con una sola superpotencia, que fue Estados Unidos, y esa nueva era de la hegemonía, pues para algunos estudiosos fue iniciada con la Guerra del Golfo de 1991. Después tendríamos las intervenciones militares de Estados Unidos en todo el mundo, incluido Bosnia y Kosovo, el bombardeo de Belgrado, la capital de Serbia, después los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, pues cuando la OTAN invocó el artículo de defensa e invadió Afganistán, pues dieron, de alguna forma, simbolizaban esto que estas dos potencias llaman la unipolaridad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede y lo que ha sucedido recientemente? Pues que el mundo efectivamente está cambiando. La derrota en Afganistán por Estados Unidos, simbolizada por esa caótica retirada de Kabul en el verano del 2021, este verano, pues ha sido interpretada también con la idea de que el orden mundial liderado por Estados Unidos se está desmoronando. Hay un texto muy bonito que John Gray escribió en The New Statesman, en el que decía que Afganistán mostraba que el sueño americano de rehacer el mundo había terminado, que si la ocupación de Afganistán por parte de Estados Unidos fue un ejercicio fallido en la construcción de una nación, su retiro podría marcar un cambio hacia el realismo de la política exterior, ¿no? Es decir, lo que decía John Gray es, de alguna manera, que cuando Occidente está mirando a Afganistán, está viendo una imagen borrosa de sí mismo en lugar de una verdad compleja, ¿no? Y de alguna forma cuando se ha retirado de Afganistán, pues también ha salido como un corcho a la superficie y nos hemos dado cuenta de lo difícil que es hacer el mundo a nuestra imagen y semejanza, ¿no? El ascenso de China está provocando esto también, el resurgimiento de Rusia como actor principal. Todo esto nos conduce a pensar que efectivamente Occidente está perdiendo fuerza en los acontecimientos mundiales sin que se esté dando cuenta y de esa verdad dolorosa, y además lo está haciendo, y esto lo desarrollaré un poquito más adelante, de una forma quizás que ha marcado otra escisión en el interior mismo de Occidente, ¿no? Hay una parte que piensa que Occidente tiene que pasar por lo que es la anglosfera, es decir, lo que es Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña. Con el Brexit es un poco la culminación también de esta anglosfera. También el tratado que firman estos tres países en el que expulsan a Francia, el AUKUS, es una culminación de esa anglosfera y cómo, bueno, pues se divorcian de lo que pertenece a lo que sería el viejo continente, ¿no? Si Occidente no actúa como un bloque unido, sin relación de vasallaje entre él, pues difícilmente va a encontrar un sitio en el mundo, ¿no? Por eso es tan importante esta idea de la autonomía estratégica, de encontrar una propia voz, un diagnóstico común del mundo, ser consciente que en un mundo gobernado por la geopolítica hay que empezar por lo más básico, y lo más básico son los mapas, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Cómo te ubicas? Y a partir de ahí, ¿cuál es el diagnóstico que haces conjunto de la posición que tienes que ocupar en el mundo, ¿no? No es lo mismo para Europa, aunque forme parte de Occidente, pues estar encima de África y al lado de Rusia, que Estados Unidos, que no comparte esa vecindad. Entonces, lo primero de lo que tenemos que ser conscientes es de qué lugar ocupamos en el mapa, de establecer ese diagnóstico común y a partir de ahí fijar esos objetivos, ¿no?
Esto es algo que es asombroso, porque se ha producido esa escisión dentro de Occidente, del mundo anglosajón y del mundo continental, y sin embargo deberíamos ir juntos, pero también desde una relación refundada, ¿no? Se está cambiando esa percepción que Occidente tenía de sí misma, pero esto ya venía cambiándose sobre todo a partir de la desigualdad, ¿no? En el libro que publiqué junto a Fernando Vallespín, titulado Populismos, identificábamos cómo pues, la crisis económica, que hablaba de los perdedores de la globalización, se mostraba cómo las clases medias de Occidente habían sido las más perjudicadas a nivel planetario de esa crisis, ¿no? Hay un libro maravilloso que publicó en el 2016 Branko Milanovic, titulado Global Inequality. Es uno de los libros más influyentes de ese momento. Él sostenía que estábamos en la era más desigual de la historia, ¿no? Que la desigualdad había venido creciendo desde los años 80 y había afectado especialmente a las clases medias. Era muy interesante porque estaba basado en encuestas de presupuestos familiares de 20 países durante este periodo, y todo esto lo mostraba en un gráfico que se hizo muy emblemático, el gráfico del cuello del elefante, no sé si les suena, donde mostraba las pautas distributivas básicas a nivel global, ¿no? Y las conclusiones eran interesantísimas. En este gráfico se veía a los ganadores de la globalización, comprendidos por el 12% de los americanos más ricos. También había que considerar como ganadores a las nuevas clases medias chinas e indias. El grupo con altos percentiles pero con escaso crecimiento hacía referencia a clases medias de países desarrollados, y de ahí sacaba 4 conclusiones. En primer lugar, una enorme concentración de la renta en los más ricos, en las personas más ricas, pero de todos los continentes. En segundo lugar, escasos incrementos en regiones como África. En tercer lugar, un aumento espectacular en Asia, que se había beneficiado de las deslocalizaciones industriales y de su acceso a nuevas tecnologías y a la información, y que había permitido ese impacto sobre las clases medias, ese crecimiento. Y en cuarto lugar, y esto es lo importante, clases bajas y medias occidentales que habían sufrido el efecto de la menor protección social, el debilitamiento de sindicatos, reducción de salarios, un estancamiento, cuando no disminución de pensiones y otros servicios públicos. Todo esto es lo que demostraba en ese maravilloso libro y en ese maravilloso gráfico, ¿no? La conclusión era, por tanto, que se había la brecha en el interior de los estados, pero se iba cerrando entre países ricos y pobres. Esto, de alguna forma, es una explicación muy marxista, porque lo que estábamos diciendo es que la base material lo condiciona todo, es decir, que cuando tú vacías a las clases medias se provocan turbulencias políticas, es decir, es una metodología marxista. Explicaba al final la ansiedad de Occidente, ¿no? Que dejaba de ser no solo modelo de valores y de libertades cívicas, sino también de sociedades que representaban patrones de calidad de vida, ¿no? Y esta yo creo que era una de las transformaciones más importantes de nuestro tiempo, que había afectado al relato de autocomprensión de Occidente. Occidente deja de ser el heraldo del mundo en ese sentido. No funciona esa visión de la filosofía de la historia en la que todas las sociedades van a estar destinadas a converger en el modelo occidental, en el sueño kantiano de un gobierno republicano cosmopolita. Es decir, que al final lo único que se había globalizado es el sistema capitalista, no la democracia. No se había conseguido extender la idea de democracia liberal como única forma de gobierno legítimo. Muchos de nuestros sistemas democráticos adolecen de las mínimas condiciones para ser caracterizados como tales, pero lo más interesante también de esto es que China estaba provocando una quiebra muy importante del imaginario sobre la democracia. Y este es el imaginario sobre la democracia: la conexión entre la prosperidad económica, una economía de mercado, y valores o derechos individuales. Es decir, es como la alianza virtuosa de
que la economía de mercado, que la prosperidad económica, que los estados de bienestar y que la democracia formaban esa alianza virtuosa y todos querrían algo así, ¿no? De repente China muestra que sus clases medias son o pueden vivir mejor que las clases medias de Occidente, que se están empobreciendo, ¿no? China está consiguiendo refutar eso con un modelo de autoritarismo desarrollista que no incluye en la ecuación los derechos individuales, ¿no? A partir de ese momento parece que, y también algunos estudiosos lo han querido, y algunos políticos también con la pandemia, ¿no? Se ha gestionado de una forma mucho más eficaz en China que en Europa. Esto es una falacia, pero empieza a proliferar pues, esa quiebra de ese imaginario que les comentaba anteriormente, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues las virtudes de la democracia solo se hacen depender de la fundamentación normativa, ¿no? ¿Qué razones tendrían para preferirla a aquellos que no comparten, como la propia China y gran parte del mundo en desarrollo, que no proviene de la cultura occidental? Bueno, pues esto es lo que estaba ocurriendo. De repente parece que era inútil promover los derechos humanos fuera de nuestro espacio, ¿no? Era algo cultural, la defensa de los derechos humanos. Esto es lo que estaba sucediendo y también esa dimensión culturalista está en la gestación de conflictos que hoy se afirman bajo propuestas populistas, ¿no? El sentimiento de la identidad occidental se está defendiendo desde una posición esencialista y conservadora. Y ahí tenemos al propio Zemmour en Francia, ¿no? Desde una posición etnonacionalista, desde una posición de soberanía casi cultural, es decir, desde el propio discurso que adopta Putin para criticar a Occidente, ¿no? Con su versión de cultura occidental, con todo lo que huela a progresismo moral, visto como feminizante, dice él, y decadente. Es decir, esto también lo hemos visto con Trump, incluso lo hemos visto en el Brexit, ¿no? Ese chauvinismo cultural de mayoría étnica, de cólera antimigrantes y extraños, ¿no? Occidente pasa a ser una cultura más y la defensa de Occidente se hace desde esa posición esencialista. Europa no puede olvidar sus raíces. La defensa desde el liberalismo de Europa, como dice Zemmour, es sin alma, sin cuerpo, ausente de raíces, está olvidando su procedencia. Fíjense la consecuencia de esto, ¿no? Hay como una redefinición de lo que es una renacionalización de Occidente y esa defensa de lo propio no se hace en nombre de grandes valores cosmopolitas de la Ilustración, sino mediante la afirmación de las identidades culturales nacionales. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, me estoy enrollando demasiado y no sé si me va a dar tiempo a explicar todo lo que quiero explicar, pero, a ver, vale, tengo 20 minutos todavía, ¿no? 20, vale, pues entonces sigo con el orden. Espero que no se estén aburriendo. Bien, pues es como si se estuviese produciendo un choque de civilizaciones dentro de nuestra propia civilización, ¿no? Por un lado tienen el paradigma liberal, ¿no? que es el que defienden pues, algunos políticos, lo vimos también con Macron la semana pasada, frente pues, a este populismo reaccionario, ¿no? Y sin embargo, pues todo parecía que iba a ser en otra dirección, ¿no? En este artículo que les mencionaba anteriormente, John Gray hablaba de figuras como la de Tony Blair, ¿no? que imaginaron que estaba surgiendo una nueva humanidad globalizada, progresista, y cómo él decía que estos liberales también contribuyeron a crear el orden anterior de una forma ingenua y que en estos momentos están sufriendo un trauma, ¿no? Permanecen paralizados por la realidad, decía, alternativa que ellos han construido en sus mentes, cómo pensaron que el mundo cada vez se iba a parecer más a nosotros, cuando lo que ha hecho la globalización, lejos de, como decía anteriormente, globalizar la democracia, lo único que ha globalizado es el capitalismo y ha traído mayores conflictos, ¿no? Y es por la forma en la que se ha hecho esa globalización también, ¿no? Entonces, dice Gray,
que Occidente sufre un trastorno cognitivo que le impide formular estrategias viables para su propia supervivencia y tiene que empezar desde un principio de realidad también, ¿no? Cómo defender un modelo, sin embargo, que merece la pena por ser inédito, por ser único en el mundo, como decíamos anteriormente, lo hemos visto con la respuesta a la pandemia, y un espacio en el que es único en el mundo en sentido de protección social, de libertades individuales y del Estado de Derecho. Pero, bueno, Gray decía que quizás defenderlo efectivamente significa renunciar al intento de proyectar nuestros valores en sociedades que no comprendemos. Algunos de ellos, como el intento de los talibanes de imponer una ideología fundamentalista en Afganistán o el consiguiente resurgimiento del yihadismo, pueden ser una amenaza para Occidente. También lo es el experimento totalitario de alta tecnología que está llevando a cabo en China, pero bueno, el reto fundamental en estos momentos es cómo equilibrar todas estas amenazas con otras como el cambio climático y el riesgo de futuras pandemias, ¿no? Y lo que decía Gray es que lo que se necesita es sobre todo un sentido de realidad, y esto implica que tiene que deshacerse de esa ilusión de que el resto de la humanidad no es que no se pueda parecer a nosotros. Yo creo que hay que tener esa aspiración, es bueno, y esto forma parte de nuestra historia también, desde la Ilustración. Lo que es bueno para nosotros pensábamos que podía ser bueno para todo el mundo, ¿no? Pero hay cierta soberbia en ese ímpetu liberal que piensa que la humanidad que no se parece a nosotros es una versión retrógrada de nosotros, ¿no? Y algo así decía Stephen Walt en un artículo interesantísimo publicado en Foreign Policy. Decía cómo las ilusiones de este liberalismo habían contribuido a la crisis en Ucrania, ¿no? Porque básicamente habíamos dividido el mundo entre buenos estados, que son aquellos que encarnan nuestros valores liberales, y los malos estados, que son el resto, ¿no? Entonces, los conflictos parece que son impulsos agresivos de autócratas, dictadores, y la solución siempre es derrocar a los tiranos, ¿no? y difundir la democracia, los mercados, las instituciones. Es decir, hay quizás a veces una visión demasiado simplista en esto, ¿no? Él señalaba como el error fundamental el hecho de que las élites occidentales concluyeron que el realismo ya no era relevante, y el fallo fundamental es que de alguna manera menospreciaron que las grandes potencias tienden a ser extremadamente sensibles al entorno de seguridad en sus vecinos inmediatos, ¿no? Es decir, había aquí un fracaso de empatía con profundas consecuencias estratégicas, ¿no? Las grandes potencias como Rusia no van a ser nunca indiferentes a las fuerzas geoestratégicas desplegadas en su frontera, y Rusia siempre se va a preocupar por lo que pase alrededor de sus fronteras, ¿no? Y bueno, este quizás ha sido el mayor fallo a lo que quizás Occidente debería ser más sensible, y sobre todo nosotros, que somos los que verdaderamente compartimos esa frontera, esa vecindad con Rusia, ¿no? Y después estaba el otro problema del que les hablaba, que era la universalidad, ¿no? Como elementos como la dignidad humana, que eran intangibles y a los que se adherían todos los pueblos de Naciones Unidas, están siendo relativizados, ¿no? Un relativismo contemporáneo que supone realmente una ruptura. ¿Por qué? Pues porque estas grandes potencias tampoco se sienten, no es que no se sientan cómodas con el marco surgido en 1945, sino con ese marco de los derechos humanos de la ONU, que tiene que defenderse ahí y que no puede entenderse como un elemento cultural de Occidente, ¿no? Eso tiene que ser defendido, esa universalidad no puede relativizarse culturalmente, ¿no? Y esto lo estamos viendo en el juego chino y ruso. Promueven ese relativismo de valores y de principios como un juego que tratan de reculturizar, ¿no? Bien, esto es lo más grave que está sucediendo a mi juicio. ¿Y cómo está afectando a Europa más concretamente? Lo he querido centrar esta última parte de la exposición en Ucrania. Yo creo que el forcejeo en Ucrania sobre los límites de la expansión de la OTAN en el este, que puede acabar con una invasión e incendiar
pues, las siempre tortuosas relaciones entre Occidente y Moscú, está mostrando una crisis que tiene importantes consecuencias no solamente para nuestra seguridad, sino para nuestro abastecimiento energético. Está desnudando muchas debilidades estructurales de la Unión Europea, sobre todo en materia de defensa, y nos recuerda efectivamente que es verdad que Europa tiene dificultades para hablar el lenguaje del poder, también porque está pensada como potencia normativa, no como potencia geopolítica o geoestratégica, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo, bueno, pues hablaba anteriormente de que Bruselas, de la mano de Berlín y empujada por los países del sur, especialmente Italia y España, ha sabido leer los riesgos del malestar social que podía haber incubado la pandemia, como incubó ese malestar social la gran recesión y provocó una ola de euroescepticismo y populismo durante la última década. Y por ello, bueno, pues esta vez parece que habíamos aprendido de lo que había sucedido con la gran recesión. Nos hemos compactado en una carcasa embrionaria fiscal, ¿no?, que ha tomado forma de fondo de recuperación, que va a ser clave para la reactivación económica, aunque incomprensiblemente se esté viendo saboteada en España por la oposición. Pero bueno, esos recursos buscan orillar el descontento y cabalgar con los cambios digitales y los cambios que va a llevar la descarbonización de la economía, que pueden provocar efectivamente importantes revueltas sociales, ¿no? Decía anteriormente que Ucrania es una muestra de estos peligros que deberá abordar la Unión Europea, que pretende dar ese impulso federal tras la pandemia. Es necesario mirar las frágiles cadenas de suministros, algo que ha puesto de manifiesto también la pandemia, la gestión de una inflación muy elevada y, sobre todo, pues la batalla por renovar las inaplicables normas fiscales que tenemos en estos momentos, ¿no? Con todo, hay algunas lecciones. En primer lugar, ¿qué nos enseña la vuelta a la geopolítica? Pues que Europa no acaba de encontrar su lugar, que nos ha ninguneado Putin, con lo cual una invisible Unión Europea tiene que buscar esa autonomía estratégica y construir un marco para aunar sus capacidades, alinear objetivos estratégicos, aprendiendo también a asumir los costes de esto, ¿no? El mundo ha dejado atrás, esto es una buena noticia, el tiempo de las frivolidades. Yo creo que la caída de Johnson es el mejor símbolo de esto, ¿no? No estamos en un mundo ya para frivolidades, se están premiando otros perfiles también en política y pronto estos comportamientos pues van a ser cada vez más censurados también por la política. Pero en cualquier caso, Europa tiene que desarrollar esa idea de autonomía estratégica y para eso tiene que ser, en primer lugar, consciente del lugar que ocupa en el mundo, como decía anteriormente, tener una visión conjunta y hablar también de tú a tú a Estados Unidos y no hacer un análisis de las relaciones internacionales a través de los ojos de la OTAN. Una cosa es la colaboración con la OTAN como socios y con Estados Unidos, y otra es que tengamos la misma visión, es decir, que miremos al mundo a través de esas lentes, ¿no?, de las lentes euroatlánticas. Hay también un momento de ruptura muy importante que se ha señalado por importantes economistas, que es de ruptura del neoliberalismo. Estamos en un momento de expansionista, proteccionista. En Europa algunos también lo han querido llamar momento socialdemócrata, pero en sentido de que este momento de políticas contracíclicas encaja mejor con esos valores, ¿no?, por así decir, proteccionistas de estado de bienestar que podía desarrollar esta ideología, ¿no? La COVID provoca ese redescubrimiento sobre todo de la economía social de mercado. Las victorias en las urnas que han ido precedidas al momento actual tienen que ver también con la expansión de las funciones y de los servicios del Estado, con el fortalecimiento del rol del Estado y en ese sentido pues se han puesto en marcha amortiguadores sociales con una agenda verde que tendrá que combinarse muy bien, es decir, esa agenda verde con justicia social
para no provocar reacciones electorales indeseadas como las que provocó la oleada de los chalecos amarillos y pueden seguir provocando, ¿no? Cuidado con esa transición ecológica, esa descarbonización de la economía sin poner en el centro la justicia social, porque puede provocar una gran reacción también. En tercer lugar, la cooperación, ¿no? La cooperación dentro del propio Occidente. Les decía anteriormente qué es lo que había pasado dentro de Occidente. Teníamos a Gran Bretaña, que está para el desguace prácticamente. Teníamos a Australia, que hace nada titubeaba frente a una estrella de tenis, ¿no? Que no era capaz de sacarla del país. Tenemos a Estados Unidos en este momento con Biden, que está apoyando una ley electoral que revierta las limitaciones al voto de las minorías en estados republicanos, que lo están boicoteando desde sus propias filas, gripando su ambiciosa agenda legislativa nacional. Vamos a ver qué ocurre con las elecciones del midterm que tendrán lugar en noviembre. Es posible que pierda el Congreso en estos momentos y, bueno, pues eso lo debilitará todavía más, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí, viendo cómo está esa anglosfera, ¿no? que tuvo su guinda en el pacto del AUKUS entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, con China en la mira y la Unión Europea ninguneada, ¿no? Con nuestra única superpotencia militar fuera, como era Francia. Bueno, eso simbolizaba ese nuevo cisma en Occidente, ¿no? Con París y Londres cada vez más hacia lados opuestos, ¿no? Con esa deslealtad de Boris Johnson, que ha creado un clima de sospecha, incumpliendo lo pactado con el Brexit, jugando sucio en Europa con las disputas contractuales sobre vacunas y finiquitando pues ese pacta sunt servanda sobre el que gravita toda la civilización occidental, ¿no? Los pactos se cumplen, y tomando como socios, ¿no? Caminando con socios como Estados Unidos, que jamás lo va a mirar de tú a tú, y Australia, con la que no comparte vecindad, ¿no? Entonces, en un momento así, bueno, pues quizás Occidente tiene que plantearse qué papel quiere jugar en el mundo y si quiere ir de la mano como bloque. Pero ya digo, pues desde una relación que sea muchísimo más equitativa, ¿no? Que ambas partes de Occidente, esa anglosfera y la continental, se miren de verdad de tú a tú y puedan cooperar, ¿no? Ante desafíos como los que estamos viendo en la actualidad. Después tenemos un reto del que no se habla mucho, que es el reto demográfico, ¿no? Por cada país europeo que desaparece demográficamente aparece uno africano, podríamos decir. Es decir, estamos siendo testigos de una suerte de aceleración de la historia. Tenemos una Europa cuya demografía está disminuyendo de manera preocupante. Tenemos países europeos, además, con importantes movimientos de población, frente a la demografía africana, que está ahí y que crece a ritmos vertiginosos, ¿no? Todo esto va a crear una nueva redefinición del mundo, de las capacidades económicas, de cómo nos queremos relacionar también con el continente africano, y va a alterar también las relaciones transnacionales, ¿no? Luego también, en sexto lugar, hay que hacer pues un trabajo importante en el campo de las ideas, ¿no? Hay que reflexionar, poner nombres a las cosas. Ya sabemos lo que es la autonomía estratégica, la soberanía estratégica, es decir, esto es importante para que las cosas avancen. Estas ideas se están imponiendo, como la Europa de la defensa, que era impensable también hace nada, que creíamos impensable y que la estamos haciendo realidad. Llegamos tarde si se produce la guerra de Ucrania con esta Europa de la defensa, pero hay un trabajo también importante ideológico que hacer, y es urgente, y es cómo queremos rellenar esa idea de soberanía y autonomía estratégica en Europa, cómo queremos darle un peso político también, y sobre todo qué peso queremos tener en el mundo, y por qué tenemos que jugar un papel con una voz propia y que no nos convirtamos en vasallos de tal o cual potencia sin voz ni voto, y sobre todo pues quedar en medio del sándwich, ¿no? Como un sándwich entre esa lucha de titanes entre Estados Unidos y China. Y para eso también
debemos ser capaces de establecer otras alianzas. Esto es muy importante, ayudar a la federalización de América Latina y de África y establecer alianzas con otros actores políticos. Fíjense, la visita del alto representante de política exterior de Borrell a América Latina, la última que hizo, puso de manifiesto este inexplicable vacío de Europa en la región, ¿no? En una entrevista que hizo para El País, Borrell declara que las relaciones con América Latina no estaban en el radar de la Unión Europea, ¿no? Su viaje era el primero de un alto representante de la Unión en 9 años. Mientras tanto, el vínculo con el continente se había limitado pues eso, a sanciones de diferentes instituciones de la Unión Europea, a países sobre todo como Venezuela, a eso se había limitado la relación con Latinoamérica, y mientras tanto este vacío había sido aprovechado por China, cuya transformación en superpotencia se podía medir por el grado de penetración en el nuevo continente impulsado durante las últimas décadas. A lo largo de las últimas décadas, las empresas chinas han invertido en el sector minero peruano, en infraestructuras de energía y transporte de Ecuador y Argentina, en la agricultura caribeña, en el sector industrial mexicano y brasileño. Algunas economías de la región, como Venezuela y Ecuador, se han sostenido gracias a créditos chinos. Actualmente, algunos de los países latinoamericanos tienen como principal socio comercial a China, y durante la pandemia casi todos han administrado vacunas procedentes de laboratorios chinos. La crisis derivada de la pandemia ha servido para China todavía para asumir un papel aún más importante allí. Había activado la diplomacia de las mascarillas, ¿no? Como una ruta de la seda, pero para la salud, basada en apoyo directo de equipación sanitaria por valor de 214 millones de dólares o donaciones en tecnología a Huawei para luchar contra la COVID, ¿no? Al mismo tiempo, Europa sigue sin renovar 2 acuerdos bilaterales con Chile y México. También la ratificación del tratado más importante de la Unión Europea con América Latina, Unión Mercosur, lleva 5 años paralizado, mientras el comercio bilateral entre China y Latinoamérica se ha multiplicado por 26. Y además el vínculo de Pekín con la región no solo se limita a esta relación comercial y a incrementar su presencia con una mayor cooperación económica, sino que se ha venido sucediendo con reuniones en formato virtual entre ministros de Exteriores latinoamericanos y el titular chino de ese área. Su presidente Xi Jinping ha mantenido contacto con sus homólogos, ha estado allí también, frente a Borrell, por ejemplo, que era el primer alto representante en 9 años. Bueno, pues Xi Jinping ha viajado durante las 2 últimas décadas con mucha asiduidad ahí, a Latinoamérica, y Europa pues la ha ignorado como socio estratégica, y sin embargo su visión del mundo tiene mucho más que ver con Europa que con la que mantiene China. Con lo cual, bueno, pues esto es un gran déficit que tiene Europa y que tiene que pensar si quiere desarrollar esa autonomía estratégica como una pata de la autonomía estratégica más en sus propias alianzas, sobre todo, como decía anteriormente, para tener su propia voz en el mundo y llevar al mundo esa voz, ¿no? Y este sería más o menos a grandes rasgos los desafíos que yo he identificado. Bueno, muchísimas gracias, Mariam. La verdad es que menudo esfuerzo en apenas 3/4 de hora el panorama, ¿no?, que has dibujado y esos retos que has identificado respecto de, bueno, el futuro, ¿no?, de Europa. Sí, y el presente. Y el presente, sí, que cada vez es más inmediato. Bueno, pues ahora vamos a abrir un turno de intervenciones desde el público para... Sí, hay una intervención, hay más. Me tienen que traer otra ahí. Lo que me hace falta es el micrófono, porque si no en casa no se van a enterar de la pregunta. Sí, mira, ahí la primera. Sí.
Bueno, es obvio que es muy importante todo lo que ha dicho y entonces voy a hacer yo, digamos, en síntesis una serie de preguntas que de inicio. Una vez que ha dicho que Europa es una potencia normativa, al mismo tiempo es la UE, por tanto, una estructura de cooperación, ya no solamente para esos retos como son el cambio climático, la desigualdad, la tecnología, etcétera y tal, ¿no? Nos hemos referido luego a que China está, digamos, aprovechándose, por no decir Asia, sino China, se está aprovechando de la desglobalización, ¿no? O yo diría de esto, de la forma de cómo Europa no plantea esto realmente sus propias preferencias, es decir, Europa tiene a Polonia, Hungría y luego dentro de los distintos estados, veremos lo que pasa ahora con Macron, tenemos a Salvini, tenemos, bueno, tenemos realmente a una extrema radical, digamos, de derecha, que esto que realmente que hace que Europa, pues ahora por lo que ha pasado con Ucrania, piensen que más que colaborar, más que realmente llegar allí y plantear de forma inteligente el juego, más bien volvemos otra vez a los dos siglos anteriores de llevar tanques o llevar armas. Por otro lado, Alemania no piensa igual que los demás países con respecto a eso, ¿no? Entonces mi pregunta es, una vez que ha dicho eso, de cómo China se está aprovechando de federalizar o de estructurar, digamos, esto, América Latina, cosa que parece que nos es prohibitivo hacernos nosotros, ¿qué podemos hacer si Europa, que realmente no está tan fuerte como decimos que está, y una vez que hemos visto que Estados Unidos tampoco, después de Afganistán y tal, ¿cómo podemos hacer, cuál es su teoría de cómo podríamos plantear en este momento, ante todas las vicisitudes que se nos avecinan, sobre todo en este año y en el próximo año, que yo creo que van a ser definitivos, con respecto a todo lo que usted ha dicho? Vamos a hacerlo así. Tú contestas, o sea, te van preguntando y contestas, para no... Vale. Vale, individualmente cada pregunta. Bueno, primero, esto de que Alemania no piense igual que... Es verdad que mantiene ciertas discrepancias, sobre todo con lo que hablábamos antes de la reforma del marco de estabilidad, ¿no? Yo creo que este gobierno de coalición es un experimento muy interesante. Creo que el acuerdo al que han llegado es probablemente el acuerdo más europeísta de los gobiernos que hemos visto durante los últimos años. Creo que es muy interesante también ese espejo, porque en estos momentos se están teniendo serias discrepancias, por ejemplo, en relación a la posición que se debe mantener con Rusia, ¿no? Por un lado están los socialdemócratas, que parece que son más prorrusos, y luego están los verdes y los liberales, que son mucho más críticos, ¿no? con esto. Pero bueno, esto es algo sano que puede servir como espejo también para evaluar, pues, esas discrepancias que vemos también en nuestro gobierno de coalición, ¿no? Para ver para naturalizarlas, ¿no? Con independencia de cuál sea después la posición y qué es lo que dice Scholz, ¿no? Pero es verdad que se está mostrando más reticente a esa reforma, pero al mismo tiempo no ha cerrado la puerta a la reforma. Es decir, creo que en Bruselas en estos momentos hay conciencia de que esas normas han quedado obsoletas, son oscuras, y que Europa no puede permitirse el lujo de arrastrar otra crisis durante 10 años. Con lo cual, la Comisión ya ha abierto una audiencia pública para reformar esas normas. Dudo mucho que desautoricen así a la Comisión, y creo que hay que esperar también a ver qué pasa en Francia, qué pasa en Italia, si finalmente Draghi sale de ese gobierno, pero creo que finalmente esa reforma se va a llevar a cabo. Quizás hasta junio no lo veremos claramente, pero creo que esta es una de las batallas más importantes, y creo que Alemania no ha cerrado la puerta porque no es realista. Esas reglas ya no encajan con la realidad actual, y creo que Scholz es perfectamente consciente de esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer en Europa? Esa es la gran pregunta. Yo creo que finalmente con Ucrania creo que
Borrell ha conseguido abrirse un camino de interlocución ya directamente con Estados Unidos y con la OTAN. Había mucho temor porque Putin no nos reconocía como interlocutores, o él pensaba que solo quería hablar con Estados Unidos y con la OTAN. Yo creo que fue muy interesante la intervención de Macron, aunque Borrell se llevó las manos a la cabeza cuando habló de un diálogo directo con Rusia, pero yo creo que en el fondo tiene razón, porque en algún momento ese marco de seguridad del continente europeo lo vamos a tener que hablar los europeos directamente con Rusia, ¿no? Y creo que él ha sido muy visionario con algunas cosas, con la Europa de la defensa, cuando nadie creía en esto, con la idea de autonomía estratégica también. De hecho, en el propio pacto del gobierno de coalición de Alemania no se habla de autonomía estratégica, sino de soberanía estratégica, que es una concesión también a Francia. Entonces, yo creo que el camino va por ahí, por refundar nuestra relación con Estados Unidos, por tener una visión del mundo que no esté tan filtrada por esas lentes euroatlánticas, y empezar a creernos que tenemos un papel importante que jugar en el mundo, sobre todo en lo que atañe a la estructura de seguridad del continente, y eso lo tenemos que hablar directamente con Rusia, pero también tenemos que establecer una relación propia con China, que no esté mediada por Estados Unidos y la disputa que Estados Unidos tiene con China, y también, como decía anteriormente, forjar nuestras propias alianzas con actores y con regiones que tienen mucho más que ver con nosotros, como por ejemplo América Latina, ¿no?, con la que nos unen muchísimos lazos, y también ayudar también al continente africano a colaborar con esa federalización. Yo creo que esos son los retos, además de pues todos los retos internos que tenemos, desde la transición climática hasta la seguridad, hasta los populismos, ¿no?, que están boicoteando efectivamente las democracias desde dentro. Pero claro, de repente hay una guerra y te das cuenta, ¿no?, de cómo se cambia el orden de prioridades y cómo se acelera todo, y cuáles son los deberes y las debilidades estructurales que tiene Europa y los deberes que no ha hecho, ¿no? De repente, cuando estalla algo así, pues bueno, se pone de manifiesto que tenemos que hacer deberes, y que esto nos ha pillado pues en pañales prácticamente, y creo que a pesar de todo se pueden sacar muchas lecciones de esto, y creo que estamos tomando nota de esto. Sí, había otra pregunta por ahí, por el final. Yo concretamente he echado en falta de que no hagas un análisis crítico de la falta de democracia interna en las decisiones europeas. A mí me parece vergonzoso que en este momento las decisiones se tengan que tomar todavía por unanimidad, que el pueblo normal y corriente europeo pues ve las instituciones europeas como una superinstitución de burócratas, de tecnócratas, y no lo ve como algo propio. Y para esto se necesita acercar más las instituciones que toman las decisiones a la gente. Creo que este es un problema enorme que tiene Europa por su manera de cómo ha sido construida. Y esto no quita que yo tenga, por ejemplo, un sentimiento europeo muy fuerte, pero creo que se ha de abordar antes o después de esto. Sí. Bueno, es que también a veces queremos trasladar las estructuras democráticas de lo que es el marco del Estado-Nación a una entidad supranacional como es la Unión Europea, y parece que si no coinciden exactamente es que es por un déficit de democracia, ¿no? Creo que ese proceso de democratización sí que lo hemos ido viendo a lo largo de los últimos años. Ya recuerden la famosa Troika, por ejemplo. Es decir, que en estos momentos
la Unión Europea es el entramado probablemente más complejo del mundo, en el que 27 países se tienen que poner de acuerdo en cosas muy complejas, como fue también la distribución de la vacuna, ¿no? La compra y la distribución de la vacuna, y eso se consiguió, y además se consiguieron los fondos europeos, y creo que poco a poco, claro, sí que se va produciendo ese proceso de democratización en el propio acuerdo de coalición alemán. Hay algunos puntos donde se habla de activar la iniciativa legislativa del Parlamento Europeo, algo de lo que también habló Macron la semana pasada, de activar listas transnacionales, ¿no? Que podamos votar directamente a los eurodiputados en listas transnacionales. Este año va a tener lugar un debate interesantísimo, un debate a nivel europeo, a nivel directamente deliberativo con la ciudadanía europea. Se están creando grupos de deliberación en todos los países que tendrá su finalización con unas conclusiones y que representan también ese esfuerzo por la democratización. Y luego, pues, ese entramado, ¿no? Que mezcla, por un lado, instituciones, que es verdad que son muy complejas, pero con funciones diversas. Está la Comisión, el Consejo, el Parlamento, al que cada vez se le intenta dar más poder. Están las familias políticas, ¿no? Que siguen otra dinámica distinta. Están los lobbies, es decir, que a veces esa complejidad parece que implica menos democracia, pero creo que aún así es un experimento absolutamente único en el mundo, y que ha creado un espacio de prosperidad y de seguridad como no existe en ninguna parte del planeta. Yo creo que eso también debemos de quedarnos, además de efectivamente esa crítica, ¿no? Pero creo que la tendencia es a una mayor democratización, a pesar de que comparto buena parte de esa apreciación que hace usted. No sé si hay más preguntas entre el público. Sí que nos han llegado por correo electrónico. Mientras... ¿Una? Vale. Buenas tardes y enhorabuena por la conferencia. Como esta conferencia se titulaba ¿A dónde va Europa?, yo sin querer me he hecho unas expectativas que, aunque todo lo que se ha comentado es el núcleo central, pero yo pensaba que también se hablaría de que si Europa debe de crecer o no, quiero decir, ampliarse. Sí. Y ahí tenía una pequeña pregunta, porque hace unos años, cuando Turquía estaba ahí en la fila y siempre la eterna aspirante, se abrió un debate también parecido de Europa, pero enfocado a qué es Europa. Entonces, yo quería hacerte la pregunta de Europa. Ya sé que es difícil y es un experimento, como has dicho ahora, complicado, importante, funciona. Bueno, mil adjetivos podríamos poner. Pero tendríamos que tener claro, cuando uno va hacia un sitio, tiene que saber a dónde va. Si no lo sabe, dice que no lo sabe. El título era ¿A dónde va Europa? Yo pienso, ¿Europa es un mapa o es una idea? Si es una idea, como tú has dicho antes en la conferencia, que básicamente son democracias y derechos humanos, podría ser Europa llegar hasta Rusia, y por qué no Israel, Turquía y alguno más. Pero si Europa es un mapa, pues ya no crece más y punto. O sea, eso yo creo que no lo tiene claro Europa. Pero debería tenerlo claro, porque no podemos estar siempre teniendo aspirantes que no se lo creen, pero tú les enseñas el caramelo. Israel no sé si algún día entrará, y ¿por qué no Rusia? Mira cómo a los países de la antigua órbita de la Unión Soviética sí que parece que Europa tenía interés en acelerar su proceso de integración para que no volvieran otra vez a arrepentirse y se marcharan con Rusia. Sí. Ahí sí que les dieron facilidades a Bulgaria, Rumanía. Bueno, Polonia ya hace más años, pero bueno, que bajaron las condiciones. Bueno, la pregunta era si Europa es un proyecto indefinido, amplio, ideológico, que puede llegar, ¿por qué no?, yo qué sé, a los países que están en Oriente Medio, Georgia, Turkmenistán y todos estos países,
o Europa se termina en los Urales. Y bueno, y del resto de la conferencia podríamos hablar esta mañana, pero a mí, por ejemplo, la globalización, el poder de China, pero es que todo es lógico. O sea, si tú te vas de un sitio, otro lo ocupa. ¿Y quién lo ocupa? El que tiene más poder militar y económico. China lo tiene, el económico. Europa, ¿qué va a comprar en América del Sur? China sí que necesita para su país, que es una potencia de no sé cuántos millones de chinos, clase media emergente, con lo cual tiene que consumir. Si tiene que consumir, tiene que buscar la materia prima. ¿Dónde la busca? Donde la hay. Europa no tiene ese problema. Nosotros vendemos productos muy sofisticados, muy elaborados, muy científicos, herramientas, historias, pero nosotros no compramos materia prima. Es lógico que China esté en ese papel. Bueno, igual que la globalización, el libro del 2016, que lo ha resumido muy bien, yo creo que era lógico lo que ha salido. O sea, yo no sé de qué se sorprende nadie. O sea, si la globalización es, si yo estoy equivocado, perdona, es que todos estamos en el mismo sitio y que puedan vender todos, evidentemente la clase media aquí va a disminuir porque vamos a comprar productos de la India, de la China y de donde sea. Y en esos países la clase media va a aumentar en número porque compramos de allá. Lo que aquí hacíamos ya no lo hacemos, zapatos, ni silla, ni historias. Es normal que en estos países... Y así, o sea, la globalización yo no sé qué la inventó, pero era lógico que ese proceso se produjera. Un deslizamiento de clases medias en países emergentes hacia arriba y en los países acomodados a sufrir. Claro, eso lo tienen muy claro los franceses en el tema rural, porque allí sí que hay manifestaciones radicales cuando las frutas y las cosas del campo no se compran. Lo que quiero decir es que cuando tú compras por globalización en un país pobre para que allí se levante y puedan comer también, porque tienen derecho, aquí alguien lo paga, porque el que aquí tiene naranjos, imagínate, no los vende. O sea, al final alguien lo paga. Y esa diferencia entre lo que tú pierdes y gana otro país, si tu gobierno no cubre esa diferencia, al final hay siempre desigualdades que pueden provocar malestar social. Y con eso juegan los políticos. Bueno, no quería echar un discurso, ¿eh? Sí. No, para quería... nada. Perdón. Quería saber... La pregunta es la primera parte. Sí. No, es una apreciación interesantísima. Me parece que Europa es una idea, Europa es un mapa, pues las dos cosas, ¿no? Desde luego es algo más que un proyecto de ampliación. Es una idea que tiene que ver con eso que hemos llamado potencia normativa, es un mapa que tiene que ver con la pura geografía, que es lo que tiene que determinar también cuál tiene que ser su estrategia en relación al mundo. Yo creo que Polonia y Hungría nos están sirviendo como ejemplos de lo que no hay que hacer para ampliar la Unión Europea. Es decir, quizás esos criterios de ampliación deberían ser mucho más exigentes para formar parte del club. No creo que haya que parar ese proceso de ampliación, es decir, creo que, usted habla de Turquía tal y como en estos momentos está Turquía, pues desde luego que no cumplirían porque no tiene nada que ver o no se puede denominar como democracia digna de tal nombre, ¿no? Entonces creo que desde luego Turquía en estos momentos no podría entrar, no por sus orígenes históricos y por las divergencias, las raíces que no comparte judio-cristianas con el resto del continente, sino ya por algo tan básico como el respeto al Estado de Derecho y a la democracia, ¿no? Creo que si Europa se caracteriza por esa idea, eso es lo que tiene que exigir también en los criterios de ampliación. Pero, por supuesto, Europa son las dos cosas. Es el mapa, es la idea y eso no es nada malo. Hay un libro precioso de Bauman que habla de Europa también como un viaje, ¿no? Haciendo referencia también a los viajes de
Ulises, ¿no? Ahí están nuestras raíces, donde se ve, pues es algo inacabado. Creo que hay que asumir esto también, creo que hay que hacer pedagogía con lo que es nuestra identidad, forma parte de esa identidad el viajar, lo inesperado, es verdad, la visión abierta hacia el mundo, el hecho de que nuestros valores quieran ser imitados o querer que un mundo se parezca cada vez a nosotros más sin esa soberbia que nos ha caracterizado, ¿no? Creo que esto forma parte de esa idea de Europa y creo que es lo que tendríamos que fomentar también y hacer pedagogía con ello. Bueno, nos han llegado a través del correo electrónico 3 preguntas. Con estas 3 preguntas vamos a cerrar porque ya va siendo una hora de marcharse. Bueno, la primera que ha entrado es de Tete Montejano. Dice, Europa, siguiendo tus afirmaciones, Europa es una potencia normativa y por tanto la Unión Europea una estructura de cooperación, pero si es así, dice, ¿por qué un enfrentamiento y no una colaboración entre los dos ejes? Plantea y dice, por otro lado, Europa tiene graves problemas políticos entre sus estados, lo cual dificulta un marco de gobernanza apropiado para manejar los procesos estructurales. Entonces, bueno, esto es lo que plantea. Y no una colaboración entre los dos ejes. ¿Entre qué ejes? No lo dice. Así lo ha expresado. Bueno, es que yo no he hablado en ningún momento de ningún enfrentamiento. Es decir, si se refiere al eje euroatlántico, ¿no? al eje atlantista, creo que esa relación tiene que ser efectivamente de cooperación, pero que Europa tiene que buscar su propia voz y hablar de tú a tú a Estados Unidos. Creo que lo he dicho varias veces. Este momento es un momento que demuestra que tenemos que ir juntos, pero también un momento que demuestra que ese diálogo directo con Rusia y Europa se tiene que producir y no tiene que estar mediado por Estados Unidos. En estos momentos también nos damos cuenta de que Europa no tiene capacidad de defenderse a sí misma, es decir, que necesita la estructura de ese paraguas de la OTAN para defenderse. Si hay una guerra, es que no tiene capacidad para defenderse a sí misma, con lo cual una de las lecciones fundamentales es que tiene que desarrollar esa pata de la defensa, tiene que desarrollar esa cooperación sin que haya enfrentamiento. Ahora puede funcionar un poco mejor porque está Biden, aunque hemos visto que Biden sacó a las tropas sin consultar con Europa y ha iniciado también un diálogo con Putin al principio, prescindiendo de Europa. Al final ha conseguido esa integración, pero ¿qué pasa si en el 2024 viene otro Trump? Bueno, pues yo creo que ahí ha servido también como actor federalizante en ese sentido la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump. Entonces, cooperación siempre, pero desde esa soberanía y de esa autonomía. Otra pregunta, José Sirvent, muy directa, dice, ¿de qué forma puede influir el creciente relativismo de los valores en América Latina, donde la presencia de China y Rusia es creciente? Bueno, yo creo que de la misma forma que puede influir en el resto del mundo. Es decir, creo que es necesario que esa gobernanza global, esa refundación del marco multilateral se haga desde esa universalidad, es decir, desde un marco común muy básico que tiene que ver con la defensa de la dignidad humana y de la vida y de los derechos fundamentales. Y eso es algo que no puede formar parte de ninguna cultura, eso es algo que es universal y de la que tienen que participar todas las naciones del mundo a través de Naciones Unidas y con ese marco refundado que se pueda defenderse frente a esa crítica de que ese marco estaba pensado para reforzar el poder de Occidente.
Y finalmente la última, que se refiere a otros líderes no estrictamente de países de la Unión Europea, aunque podríamos incluir unos cuantos, la formula Chimo Cádiz, dice: ¿qué tipo de lógica o racionalidad opera en la sociedad para que personajes como Trump, Johnson, Bolsonaro y sus programas políticos lleguen a tener apoyos sociales y electorales mayoritarios? Bueno, claro, es que fíjate, esto lo veo como muy del pasado, es decir, a pesar de que hay una dialéctica en estos momentos entre los nuevos líderes o los líderes pospandémicos, por así decir, yo creo que el paradigma del líder pospandémico puede ser Biden o el propio Scholz, ¿no? Líderes que son grises, que parece que no tienen ese carisma que tenía Obama, que han sabido articular unos discursos de empatía y que tienen ese perfil muy tradicional, es decir, no son los charlatanes, ¿no? de la época anterior, de la década anterior, la década populista, que dio lugar pues, a los dos paladines, que son Donald Trump y Boris Johnson. Antes hablaba de que no es una época esta de frivolidades, que la pandemia ha significado muchas cosas, pero ha abierto una ventana de oportunidad para otro tipo de política, y creo que el ejemplo de esto, el paradigma de esto, lo estamos viendo con la caída de Johnson, ¿no? Esta idea de que no es un momento de frivolidades y que este tipo de comportamientos del charlatán, del populista, del que ha llegado con simplificación de discursos, con mentiras, pues se va a penalizar, pero ya digo, no es algo que concluyente. Yo creo que estamos en esa dialéctica, ¿no? En ese momento están conviviendo todavía esas fuerzas del mal, por así decir, que vienen representadas por la internacional trumpista, y por otro lado, pues los líderes pospandémicos que están intentando hacer otra política, que lo tienen muy difícil, y que si fallan, pues les van a pasar una factura muy grande también. Bueno, yo creo que aquí lo dejamos. Te reiteramos las gracias, porque sabemos que has hecho un esfuerzo muy grande por estar aquí en Alicante. Ha sido un placer y bueno, nos despedimos hasta la sesión de mañana, que tendremos al juez Joaquín Bosch, para hablarnos de la independencia judicial y el Estado democrático, que es también uno de los temas interesantes. Muchas gracias y hasta mañana.